Cuando la vida pierde su brillo tras una pérdida devastadora, ¿es posible encontrar la luz de nuevo? Laura, una enfermera que evita su propio cumpleaños, lleva 3 años viviendo a la sombra del dolor. Pero en esta noche tan especial, una serie de coincidencias inexplicables empiezan a entrelazar pasado y presente, desafiando los límites entre la pérdida y los nuevos comienzos. Hola, amigos. Soy Linda, y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. En la tranquilidad del final de su turno, Laura Bennett guardaba los últimos expedientes de los pacientes en la estación de enfermería. El reloj digital del hospital marcaba las 19:43, y su 38º cumpleaños transcurría tranquilamente, tal como lo había planeado. Sus compañeros habían insistido en celebrarlo con un pequeño pastel en la sala de descanso durante el almuerzo, pero Laura había preferido sonreír cortésmente y cambiar de tema. Lo celebraré en casa tranquilamente, había mentido con delicadeza. Lo cierto era que los cumpleaños se habían convertido en días como cualquier otro, quizás un poco más pesados. Mientras caminaba por el pasillo iluminado del hospital comunitario, Laura sintió la opresión en el pecho al pasar por la sala de urgencias. 3 años atrás, esas mismas puertas se habían abierto para recibir a Ryan, su esposo, tras el accidente. En aquel entonces, trabajaba en otro piso, y cuando bajó corriendo tras la llamada, ya era demasiado tarde. El aparcamiento estaba casi vacío cuando Laura llegó a su coche, un sedán azul que Ryan había elegido por su perfecto equilibrio entre sentido común y personalidad. Sonrió levemente al recordarlo. Ryan siempre encontraba definiciones peculiares para las cosas cotidianas. A 15 minutos del hospital, la esperaba su hogar. Una casa de 2 plantas con un porche blanco en un barrio tranquilo. No era grande, pero los espacios acogedores y las paredes de color amarillo claro creaban una atmósfera acogedora que, durante mucho tiempo, había sido suficiente. Ahora, el silencio parecía amplificar cada espacio vacío. Laura dejó su bolso en la consola de la entrada y encendió las luces. En la cocina, abrió el frigorífico y contempló su contenido durante unos segundos antes de cerrar la puerta con un suspiro. Del mostrador, cogió una pequeña caja de papelería. Un simple pastel de chocolate que había comprado en el camino. No tenía sentido hacer algo elaborado solo para ella. Mientras esperaba que el agua hirviera para el té, sus ojos se posaron en la fotografía enmarcada en la pared de la cocina, ella y Ryan sonriendo frente a un faro en Portland. El viento les alborotó el cabello, y la sonrisa de Ryan mostró esas pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos que tanto amaba. Fue el último verano que pasaron juntos. Ryan había sido paramédico durante casi 10 años. Amaba su trabajo tan intensamente como amaba la vida. Era un hombre de fe vacilante incluso en las circunstancias más difíciles. 3 es el número perfecto, Laura, solía decir. Fe, esperanza y amor. Y tenemos los 3. La ironía no pasó desapercibida para Laura. Los había perdido a los 3 cuando lo perdió a él. Con movimientos metódicos, Laura encendió 3 velas en el pequeño pastel. 3. El número de Ryan. La cocina estaba en silencio excepto por la suave tic-tac del viejo reloj en la pared, un regalo de bodas de la abuela de Ryan. 22:07, marcaba el reloj. Laura sintió un escalofrío. Era la misma hora en que recibió la llamada del hospital 3 años atrás. Supongo que querrás que lo intente. ¿Verdad, Ray? Murmuró al vacío, sintiendo que se le humedecen los ojos. Inclinándose para apagar las velas, Laura cerró los ojos. Por un fugaz instante, se sintió menos sola. Las luces de la cocina parpadearon de repente, y un leve sonido llegó del pasillo, como si algo se hubiera caído. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sintió, con una claridad inquietante, una mano que tocaba la suya. Cálida, firme, indudablemente familiar. Laura se apartó bruscamente, casi tirando el pastel. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras miraba alrededor de la cocina vacía. No había nadie allí.
Por supuesto que no. Pero la sensación persistió en su piel, como un eco. En lugar del miedo que debería haber sentido, una extraña sensación de calma la envolvió. Laura se sentó, respirando profundamente, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Por primera vez en 3 años, lloró sin el peso aplastante de la pérdida, solo con el suave anhelo de algo preciado que una vez conoció. A la mañana siguiente, Laura llegó al hospital antes de lo habitual. Había dormido tranquilo, lleno de sueños que no recordaba del todo, pero que le dejaban una extraña sensación de consuelo. Mientras organizaba las historias clínicas en la unidad de cuidados intensivos, notó un movimiento inusual en el pasillo. Un hombre ayudaba a un paciente mayor a levantarse de una silla de ruedas. No era enfermero de cabecera. Llevaba el chaleco azul de voluntario y tenía un aire de serena concentración que le llamó la atención. «Gracias, hijo», dijo el anciano, dándole una palmadita en el brazo. El hombre sonrió con dulzura, dejando ver unas pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos. Tenía el pelo castaño ligeramente despeinado y una barba incipiente que enmarca unos rasgos serenos. Al girarse, sus ojos se encontraron con los de Laura. «Buenos días», saludó con voz baja y melodiosa. «Soy Eli. Empecé ayer». Laura sintió un ligero cosquilleo en la espalda, pero sonrió profesionalmente. «Laura Bennett, enfermera jefe, bienvenida». En los días siguientes, Laura notó un patrón curioso. Dondequiera que estuviera en el hospital, Eli parecía aparecer. No de forma intrusiva ni premeditada. Era como si el universo simplemente alineara sus caminos. Estaba allí cuando una paciente de la habitación 3 tuvo un ataque de ansiedad. Apareció con un vaso de agua cuando pasó horas sin descansar. Trajo un silencio reconfortante en momentos de tensión. En una mañana particularmente ajetreada, Laura encontró a Eli ayudando a la señora Martínez, una paciente de 85 años, a organizar sus pertenencias antes del alta. «Mi nieto me dio tantas cosas durante mi estancia aquí que ya no caben en mi maleta». La señora rió mientras Eli doblaba cuidadosamente una manta colorida. Las muestras de amor ocupan espacio, pero aligeran el corazón. Eli respondió con una sencillez que hizo que Laura se detuviera en la puerta, sorprendida. Era algo que diría Ryan. Mientras ayudaba a recuperar algunos objetos que se habían caído al suelo, Laura notó un pequeño objeto de cuero. Agachándose, recogió lo que parecía una pulsera hecha a mano. Todo su cuerpo se congeló al darle la vuelta y ver las iniciales grabadas en el pequeño dije de metal. «¿RB dónde conseguiste esto?», preguntó con voz temblorosa. Eli miró la pulsera y, por un instante, una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. «¿Lo conocías?», preguntó con dulzura. «Ryan Bennett. Era mi esposo», respondió Laura, sintiendo un nudo en la garganta. «RB. Esta pulsera. La hice para él antes del accidente». Un silencio denso llenó la habitación. La señora Martínez miró a uno y a otro, sintiendo que presenciaba algo importante. Eli respiró hondo antes de hablar. «Estuve allí esa noche. He sido paramédico voluntario durante años», explicó con voz contenida. «Ryan me entregó esto antes de que se lo llevaran. Dijo que se lo diera a su esposa». Cuando llegó el momento, Laura sintió que le flaqueaban las piernas y se apoyó en el borde de la cama. La señora Martínez señaló en silencio la silla cercana, que Eli ofreció de inmediato. «¿Pero por qué ahora?», preguntó Laura, incapaz de comprender del todo. «¿Por qué esperar 3 años?». Eli se sentó frente a ella, sus ojos revelando una honestidad que parecía penetrar cualquier defensa. «Porque te encontré ahora», dijo simplemente. «Busqué el nombre Bennett en el hospital durante mucho tiempo, pero antes trabajaba en otro departamento. Cuando me enteré del puesto de voluntaria aquí, sentí que era el momento. Y de alguna manera, sentí que él quería que fuera hoy». Laura agarró el brazalete con fuerza, como si pudiera extraer la presencia de Ryan de él. Los recuerdos llegaron en cascada. Ryan prepara el desayuno los domingos,
tarareando desafinado. Ryan está organizando kits de emergencia para las personas sin hogar. Ryan sostiene una silla, su mano en las noches difíciles, prometiéndole que nunca estaría sola. En los días siguientes, Laura y Ellie desarrollaron una rutina tranquila. Él aparecía en la cafetería cuando ella almorzaba sola. Se ofrecía a ayudar con los casos más difíciles. A veces, simplemente se sentaban en el pequeño jardín del hospital, compartiendo la comodidad del silencio. Había algo en Ellie que transmitía paz, una cualidad que Laura no podía explicar, pero que reconocía profundamente. No era solo amabilidad y empatía. Era como si él entendiera exactamente lo que ella sentía, incluso cuando ella misma tenía problemas para nombrar sus emociones. Un martes lluvioso, el caos se apoderó de la sala de emergencias cuando un niño de 10 años sufrió un paro cardíaco. Laura entró corriendo con el equipo, iniciando procedimientos con la precisión mecánica que años de experiencia habían solidificado. Pero cuando el monitor comenzó a emitir ese sonido espantoso y continuo, algo dentro de ella se rompió. La imagen de Ryan acostado en una camilla similar invadió su mente. Las mismas luces fluorescentes, los mismos sonidos frenéticos, la misma impotencia abrumadora. Cuando otra enfermera tomó su lugar, Laura retrocedió, luchando por respirar. Sin pensar, sus piernas la guiaron a la pequeña capilla del hospital, un espacio tranquilo de madera oscura y vidrieras que filtraban la luz de la tarde. Se sentó en el último banco y dejó que no había rezado de verdad desde la muerte de Ryan. Las palabras siempre parecían vacías, carentes del significado que alguna vez tuvieron. Pero en ese momento, se arrodilló. No pedía respuestas ni milagros, solo fuerza. Si aún hay un propósito en todo esto, pensó, sintiendo las lágrimas silenciosas correr por su rostro, ayúdame a ver. Minutos después, la puerta de la capilla se abrió suavemente. Ellie apareció, ligeramente sin aliento, como si la hubiera estado buscando. ¿Está todo bien?, preguntó, acercándose con cautela. Laura levantó la cara, sorprendida por su propia sonrisa que surgió naturalmente entre las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo. Sí, creo que sí. Ellie se sentó a su lado, respetando el sagrado silencio del momento. No ofreció palabras superficiales de consuelo ni consejo. Simplemente estaba allí, como un ancla en un mar turbulento. Esa noche, cuando Laura regresó a casa, encontró el pequeño pastel todavía en la mesa de la cocina. Las velas derretidas le recordaron la extraña experiencia de su cumpleaños. En lugar de tirarlo, decidió encender velas nuevas. El reloj marcaba de nuevo las 22:07. Al colocarse frente al pastel, Laura notó que las luces parpadeaban levemente. Esta vez no sintió miedo ni sobresalto. Solo una serena comprensión. Lo sé, Ray, susurró sonriendo. Yo también lo siento. Mientras apagaba las velas, oyó un suave golpe en la puerta. Confundida, Laura cruzó la habitación y a través de la ventana lateral vio la silueta de Ellie. Perdón por aparecer así, dijo al abrir la puerta. Pero encontré algo hoy y sentí que no podía esperar. En sus manos, una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Dentro, un delicado collar de plata con un colgante en forma de llama. Lo encontré junto con la pulsera, explicó Ellie. Ryan lo guardaba en el bolsillo interior de su uniforme, cerca del corazón. Pensé que era tuyo. Con las manos temblorosas, Laura cogió el collar. La pequeña llama plateada brilló bajo la luz del pasillo. Recordaba perfectamente ese collar. Se lo había regalado a Ryan el día que celebraron su 5º aniversario de bodas. Para iluminar tu camino en la oscuridad, había escrito en la tarjeta. ¿Puedo?, preguntó él, señalando el collar. Laura asintió, girándose para que él pudiera colocarlo alrededor del cuello. Cuando el colgante descansó sobre su piel, sintió un calor que le recorría el pecho. Me pidió que dijera algo cuando finalmente te encontrara, dijo Ellie en voz baja. No sabía qué iba a hacer. No sabía qué iba a hacer.
No sabía qué iba a hacer. No sabía qué iba a hacer. No sabía qué iba a hacer. No sabía qué iba a hacer. No sabía qué iba a hacer. No sabía qué iba a hacer. No sabía qué iba a hacer. No sabía qué iba a hacer. Parada del mundo. Esas palabras, tan innegablemente suyas, tan suyas, crearon un puente entre mundos que ella creía separados para siempre. Cuando miró a Eli, vio en él no solo al mensajero, sino a alguien que, de alguna manera inexplicable, se había interpuesto en su camino por razones superiores a la casualidad. ¿Crees que algunas personas llegan a nuestras vidas justo cuando las necesitamos?, preguntó, sintiendo que nacía una nueva valentía. Eli sonrió, y en esa sonrisa se reflejaba la misma paz que ella comenzaba a redescubrir. Creo que el amor verdadero es el único guía confiable, respondió, y que siempre encuentra la manera de continuar, incluso cuando parece imposible. La llama plateada brilló contra la luz, como una pequeña estrella guía, y Laura supo, con una certeza cristalina, que esto no era un final, sino un nuevo comienzo. Una historia que continuaba de maneras que nunca hubiera imaginado. Al invitar a Eli a entrar, Laura sintió la suave presencia de Ryan como una bendición silenciosa. Algunas presencias nunca nos abandonan del todo. Simplemente cambian de forma para seguir guiando nuestros pasos, iluminando el camino. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.